Bueno, yo les quería comentar que ustedes en Java, ustedes pueden crear dos tipos de proyectos web. Uno de ellos es una aplicación web básica, digamos, una aplicación web normal en Java, sin tener la estructura propia que demanda un proyecto Java EE. Ustedes seguramente que en internet van a encontrar varios tutoriales o varias páginas que explican cómo hacer una aplicación web. Pero cuando ustedes se direccionan hacia un tipo específico de aplicación, ustedes tienen que saber que aplicaciones web en Java pueden existir de dos tipos. Uno, el que es aplicación web normal, sin toda la arquitectura, sin toda la plataforma Java EE, y otro que es aquella aplicación web que tiene o que está dentro de una plataforma Java EE. Ustedes en el semestre anterior, el semestre pasado, ustedes seguramente ya desarrollaron ya JSF. Ya, si me comentan un poquitito si ya desarrollaron o no JSF, puede ser allí, pueden escribir allí o pueden comentar igual si es que JSF, JSP, Primefaces, Tomcat, ¿alguno de esos términos les suena conocido? Sí, profe. Sí, Profe, habíamos utilizado Tomcat el sí, semestre pasado. el lenguaje 3 era que tocamos todo. JPA, JSF. Ok, muy bien. Ustedes ya tocaron JSF. Sí, escuché también que usaron Tomcat. Bueno, cuando ustedes van a crear una aplicación web sin Java EE, ustedes no necesitan tener una aplicación, un servidor de aplicaciones. Recuerden que cuando trabajamos en Java tenemos dos tipos de servidores. Un servidor web, que es aquel que nos ayuda a servir páginas JSF, JSP, simplemente, o a interpretar los servlets que nosotros tenemos dentro de nuestro servidor. Y otro que es otro tipo de servidores, que es el servidor de aplicación. Cuando hablamos de un servidor de aplicación, ya estamos hablando de un servidor que puede servir de más componentes o de más servicios, además de solamente servir las páginas web. Entonces, es muy importante que cuando ustedes busquen información en internet, siempre, por lo menos si están queriendo averiguar o están queriendo solucionar problemas relacionados a nuestra materia o a Java EE, busquen desarrollo web Java EE, porque es diferente el desarrollo Java EE que el desarrollo web Java web normal. Entonces, por eso que hablamos cuando desarrollamos aplicaciones Java EE, hablamos de aplicaciones corporativas. Entonces, si ustedes van a desarrollar una aplicación Java web normal, el cual en cuanto a funcionalidades puede ser exactamente igual que una aplicación web Java EE, ¿verdad? Ustedes simplemente pueden hacerlo utilizando un servidor web, que sería en este caso, podría ser en este caso Tomcat. Pero si ustedes van a crear una aplicación Java web corporativa, ustedes ahí ya necesitan un servidor Java EE, o sea, un servidor de prestaciones corporativas, ¿verdad? Ahora, todo lo que ustedes pueden hacer en un servidor, perdón, en una aplicación web normal, Java normal, o en una aplicación web, Java web corporativa, es exactamente lo mismo, tanto para uno como para otro. O sea, ahora yo les voy a mostrar aquí, yo tengo un proyecto aquí. Este es un proyecto que tengo, que ustedes pueden más o menos hacer una analogía con el proyecto de biblioteca que ustedes tienen, ¿verdad? Supónganse que este es el biblioteca, este es el biblioteca de JB y este es el biblioteca web, ¿verdad? Todo lo que ustedes van a implementar aquí digamos, no se diferencia en nada si ustedes van a desarrollar en una aplicación, si ustedes van a desarrollar una aplicación Java EE o si van a desarrollar una aplicación Java normal. O sea, todo lo que pueden hacer aquí o lo que pueden hacer en el Java web normal es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el nivel de servicio, o sea, las capas de servicio. ¿Y cuál es nuestra capa de servicio? Es el EJB.
Se dice que el EJB es la capa de servicio porque el EJB es lo que le provee toda la información a la capa web para que él pueda mostrar esa información al usuario final o dejar que esa información que el usuario introduce por la pantalla o por el formulario pueda ingresar a la capa de servicio y almacenar eso en la base de datos. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que saber es qué tipos de frameworks ustedes pueden utilizar para poder desarrollar en Java Web. Si el JSF es el único framework que pueden utilizar o si hay otros frameworks también que pueden utilizar. Entonces, ustedes van a encontrar en Internet una infinidad de información, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros puntos que ustedes tienen que saber cuando van a empezar a trabajar, ¿verdad? O a buscar información para aprender es sobre qué framework van a trabajar. Entonces, aquí nosotros tenemos los frameworks. Los frameworks vendrían a ser los marcos de trabajo de programación, ¿verdad? Aquel conjunto de herramientas que nos provee ciertas funcionalidades para que nosotros podamos implementar rápidamente nuestras aplicaciones. Y cuando hablamos de frameworks, no existe uno mejor ni uno peor, sino que simplemente existe el que a ustedes les parece que se va a adaptar mejor a las necesidades que tiene el proyecto que van a crear. Entonces, ¿por qué nosotros usamos el JSF? El JSF es uno de los frameworks que se utilizan, que nosotros utilizamos en el proyecto. En primer lugar, utilizamos el JSF porque es libre, ¿verdad? Y es open source, o sea, es de código abierto. Yo puedo ver el código fuente del JSF y puedo modificar a mi gusto si es que yo quiero personalizarlo, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber que el JSF no es el único framework que existe. Existen, por ejemplo, otros frameworks, como por ejemplo son el Struts, ¿verdad? Es otro framework. Ustedes pueden trabajar sin framework si ustedes quieren trabajar directamente con JSP, perdón. Ustedes pueden trabajar directamente con JSP. Y en cuanto al JSF, que es el framework que nosotros estamos utilizando, tienen que saber otra vez que el framework JSF es un estándar y que el estándar, digamos, necesita otra vez el implementador de ese estándar, o sea, quien implementa ese estándar para que ustedes puedan utilizar. Entonces, no se utiliza el JSF directamente dentro del proyecto así como tal, así como una librería. Lo que se utiliza es su API que la implementa, o sea, la API que implementa ese JSF. Entonces, ahí, como ustedes saben, nosotros estamos utilizando el Primefaces, que es uno de los que implementa la API de JSF para un proyecto web, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen que saber que hay otros también, como por ejemplo MyFaces, ¿verdad? Casi todo termina en Faces porque todo implementan Java Server Faces, ¿verdad? Entonces casi todo terminan en Faces. Y ustedes si van a trabajar en una empresa o si se van a meter le van a llamar a alguien, le va a llamar para que le ayude, le dice yo tengo un proyecto que quiero que me ayude, quiero que me continúe, quiero que me programes. Seguramente no siempre va a ser la misma tecnología, la misma herramienta que lo que nosotros estamos viendo en la facultad, que lo que nosotros estamos viendo en el lenguaje. Pero sí, lo bueno de todo eso es que si ustedes están utilizando la API, en gran medida todos los comandos y todas las declaraciones que ustedes encuentran en uno se van a parecer al otro. Entonces, cada cosa va a tener su similitud en la otra API que implementa también. Entonces, todo esto ustedes pueden buscar después en internet y van a ver otras implementaciones de JSF que existen también. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque ustedes cuando van a programar, cuando van a desarrollar, ustedes tienen que saber investigar y cuando
lo más común que ocurre y que muchas veces ya me pasó es que ustedes les da un error y ustedes no van a saber solucionar. Me van a enviar el error y si yo puedo o si yo entiendo, yo les voy a ayudar o voy a entrar por la ANIDES. Pero muy raro va a ser que después del semestre ustedes me puedan consultar siempre, yo les puedo ayudar siempre. O sea, ustedes van a tener que virarse solos, ¿verdad? Si empiezan a trabajar, si empiezan a programar. Entonces, lo más común es que cuando ustedes van a desarrollar cualquier proyecto, al minuto que ustedes empiezan a desarrollar, ya van a encontrar errores. Ahí ya le va al momento, o sea, lo más común es que ustedes no van a aprender primero todo Java, no van a aprender primero todo JSF o todo lo que es Willfly para después empezar a programar. Lo más común es que ustedes aprendan lo básico y ahí ya empiecen a programar en base a prueba y error. Entonces ustedes tienen que saber esos errores, cómo ir solucionando. Y ustedes para poder direccionar esas soluciones, ustedes tienen que saber exactamente en base a qué ustedes están buscando esa información. Entonces aquí ustedes, hay por ejemplo otras implementaciones que algunos compañeros están implementando que ni siquiera es del Prime Faces, ¿verdad? Para darle un ejemplo nomás, ¿verdad? Eso en cuanto a los frameworks. Ahora, cuando ustedes ya definen el framework que van a utilizar, como es en este caso que nosotros definimos el Prime Faces, el Prime Faces nos va a dictar una serie de reglas, una serie de estructuras, el cual nos va a indicar cómo nosotros tenemos que empezar a configurar y empezar a iniciar nuestro proyecto para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a los frameworks. Otro de los puntos que les quiero comentar, que les quiero colocar también es que un proyecto web puede estar compuesto de dos elementos principales. Cuando ustedes van a trabajar en una aplicación web, ustedes van a hacer dos tipos de cosas. Por un lado, van a crear clases Java que ustedes tienen que implementar y por otro lado, van a crear recursos. Estos recursos pueden estar compuestos de de archivos XHTML, XML, HTML, CSS, JS, imágenes. Estos son los recursos de la aplicación. Y las clases Java son aquellas que contienen, digamos, lógica de programación que se implementa para que aquellos datos que vienen de la web, que vienen del frontend, ustedes puedan repasarlas, ustedes puedan puentearlas hacia las clases de servicio que están dentro del EJB. Entonces, estos son los dos tipos de componentes que ustedes pueden crear. Si hablamos de JSF, por eso es que ustedes tienen que aprender Java para crear una aplicación web. Porque dentro de un proyecto web, ustedes van a crear clases en Java, ¿verdad? Si vamos a trabajar con JSF, esas clases en Java van a ser los managed beans. Pero si ustedes van a utilizar otros frameworks, no siempre el tipo de clase que van a crear va a ser un managed bean, sino que va a ser una clase que va a tener una estructura tal que el framework va a interpretar como un componente propio de su API, de su plataforma. Entonces, en el caso del JSF, solamente en el caso del JSF, es el managed bean. Aquí le quería poner también otro que es muy utilizado y que ustedes van a encontrar mucha información en internet, que es el Spring. Que no sé si alguien de ustedes lo ya habrá escuchado o ya habrá utilizado. El Spring es un framework
muy poderoso y muy gigante también, que forma parte de uno de los frameworks para la creación de proyectos web. Entonces pueden encontrar también mucha información, bastante información relacionada sobre Spring para creación de proyectos web. Ok. Entonces, muy bien. Esto que están aquí, estos se vendrían a ser recursos web. Tengo anotado aquí, son los recursos web. Estos son los dos tipos de recursos que vamos a poder crear. Y si pasamos a observar eso dentro de nuestros proyectos, vamos a ver aquí que dentro del proyecto web siempre yo tengo una estructura de código fuente Java, que es una estructura de paquetes, de clases, ¿verdad? Que son estas clases que están aquí. Aquí, por ejemplo, yo tengo un proyecto dividido en varias carpetas fuentes, que ya les voy a explicar enseguida cómo hacer y para qué se necesita hacer de esa manera. Y aquí también tengo la carpeta de los recursos web, que si ustedes miran, van a ver que son carpetas normales, como las carpetas que tenemos dentro de nuestro sistema operativo, y las cuales pueden contener las páginas que se les va a mostrar al usuario. En este caso, las páginas en formato de código fuente, que no está todavía, digamos, compilado. O sea que aquí, si yo abro ustedes van a ver código de programación allí que se tiene que traducir, que se tiene que transpilar, por decir así, compilar. En este caso sería una transpilación nomás, porque él no se va a convertir en un código objeto. Él va a seguir siendo siempre el XHTML, pero cuando ustedes ven esto en el navegador, ustedes van a ver que esto cambia todito se transpila, o sea que es como si fuera que él se transforma para mostrar el resultado final ya directamente como una página dentro de la aplicación web. Entonces, aquí ustedes tienen la libertad de programar todas las etiquetas del archivo, del recurso web también, que después se va a mostrar en el navegador. Ahora, ustedes tienen que saber que la estructura que ustedes usan aquí dentro de su proyecto no tiene la misma estructura, dentro del servidor. ¿Y cuál es la estructura que a nosotros nos interesa saber? No la estructura que nosotros tenemos en el entorno de desarrollo, porque esta simplemente es una estructura que está, digamos, aquí disponible en un formato que el Eclipse nos presenta a nosotros para que nosotros podamos estar más cómodos al trabajar. Pero ustedes saben que si ustedes van a utilizar, por ejemplo, otro entorno de desarrollo, o van a utilizar un gestor de componentes como es el Maven, por ejemplo, el Maven, él les presenta totalmente en una estructura diferente a lo que ustedes ven hoy aquí, a toda esta estructura que ustedes ven aquí. En realidad, esta estructura que yo tengo aquí, poco o nada interesa para la ejecución de la aplicación. Entonces, voy a colocarnos aquí porque no estamos olvidando de anotar. Aquí ustedes tienen la estructura de un proyecto. Tienen la estructura de desarrollo, voy a colocarla así, y tienen la estructura sería de despliegue o de ejecución, ¿verdad? Como quieran llamarle, de ejecución. Cuando ustedes van a trabajar con una aplicación web, lo que ustedes tienen en el entorno es lo que menos interesa. Claro, ustedes están empezando recién ahora y a ustedes tal vez no les preocupe tanto para qué yo quiero saber cómo él se lanza en el servidor si yo sé que acá el Eclipse ya hace ese trabajo por mí. Pero ustedes en cualquier momento alguien les puede contratar o ustedes pueden querer irse a trabajar en una empresa y le haga una prueba, un test, le haga un examen y ustedes piensan que conocen, ¿verdad? Y se van y le dice, bueno, ustedes van a trabajar ahora, o sea, voy a trabajar ahora con una herramienta que se llama IntelliJ, que es IntelliJ, que es otro entorno de desarrollo
que voy a ver un poco si eso quedó acá grabado, en donde nosotros vimos la vez pasada. Acá a la derecha, acá. Voy a colocar acá. Hay una otro que se llama IntelliJ, ¿verdad? Creo que así. Voy a buscar un poco acá. IntelliJ ID parece que es. IntelliJ IDEA. Ok. Es IntelliJ IDEA. Ok. Resulta que en el mercado no siempre van a trabajar con Eclipse. Incluso en entornos así más grandes, ¿verdad? Ellos compran entornos de desarrollos embutidos que ya incorpora, digamos, que son desde pago, ¿verdad? Hay otro que es WebLogic, que es el que se utiliza en Vitaipu, por ejemplo. Y también Oracle también tiene su... Entonces, para que ustedes tengan una idea nomás, aquí yo estoy citando los más básicos. Apenas lo que yo conozco y lo que tal vez yo ya en algún momento ya pude tocar, ¿verdad? Pero hay millones. Entonces, si ustedes se enfocan o se centran solo en el Eclipse o solo cómo trabajan en el Eclipse, a ustedes le viene una prueba, un examen y ahí fracaso total, ¿verdad? Porque ustedes no saben, no tienen la base, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber que no importa la estructura que yo tengo acá, esta es la estructura del IDE nomás, pero lo que ustedes tienen que conocer bien es cómo este proyecto que yo tengo aquí va a ir a parar en el servidor cuando él se va a ejecutar. Esa es la estructura de despliegue o cómo él tiene que estar empaquetado en el despliegue. Entonces, mientras yo aquí en el proyecto web, en la estructura de desarrollo, yo puedo tener una estructura que depende del IDE. Ustedes en el despliegue, ustedes van a tener una estructura similar a esta que ustedes van a ver aquí. Yo voy a irme aquí. Bueno, aquí ya dejé lo para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Dejé aquí disco C de Willfly, que es el servidor, standalone deployments, rrhher, rrhhweb.war, y ahí ustedes tienen la estructura que va a tener. Entonces, esta estructura ustedes mismos pueden ver cómo está la estructura del proyecto de ustedes. Ustedes pueden saber cómo es la estructura del proyecto de ustedes. Entonces, la estructura del despliegue es, ustedes primero tienen que tener un paquete .war. El paquete .war, fíjense que acá está el rrh.war. Ok, este es el paquete que va a ser el paquete de mi aplicación. Si ustedes están trabajando con una aplicación Java normal o con una aplicación Java corporativa, no importa. El formato del paquete siempre va a ser igual y la extensión siempre tiene que ser war. Entonces, dentro de este paquete war, ustedes van a tener todos los recursos aquí en la raíz. La raíz van a tener, estos son los recursos. Estos son toditos los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos web que nosotros habíamos visto aquí. Aquí en la estructura, a ver acá, los recursos web. Son los componentes, es uno de los componentes que puede tener la aplicación web. Entonces, aquí en la estructura, ustedes, en la estructura del paquete war, ustedes van a tener recursos web en la raíz, organizados en carpetas. ¿Cuáles son esos recursos web?
son los XHTML, los HTML, los CSS, los JavaScript, o las imágenes, o cualquier PDF, cualquier recurso que ustedes van a tener en su aplicación. Entonces, todo eso tiene que estar en la raíz. Fíjense que aquí en el Eclipse, eso no está en la raíz. Fíjense que aquí en el Eclipse, eso yo lo tengo otra vez dentro de una carpeta que se llama Web Content. En el caso de ustedes, tienen solamente dentro de esta carpeta Web Content. En el caso mío, yo tengo organizado en más estructuras de carpetas, que son estos que están acá, porque es un proyecto un poco más grande, entonces ya se divide ya el proyecto en diferentes componentes, en diferentes carpetas. Entonces, si ustedes están trabajando con otro entorno de desarrollo, el NetBeans mismo ya no lo organiza de esta manera, ya no lo organiza dentro de Web Content. Si ustedes van a trabajar con Maven, que es un gestor de paquetes también, la estructura es completamente diferente. Y muchos utilizan Maven hoy en día en sus proyectos. Y muchos proyectos que ustedes investigan en Internet van a ver que están estructurados en Maven. Entonces, aprovechen para estudiar, aprovechen para aprender sobre esas tecnologías que les comento también apenas tengan oportunidad, ¿verdad? En el ST siempre suele haber charlas sobre Maven, por ejemplo. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que todo lo que es recursos del proyecto va a estar en la raíz. Ustedes pueden tener sus recursos directamente tirados ahí en la raíz principal, como es un ejemplo aquí, por ejemplo, esto que yo tengo aquí, ¿verdad? Pero después también tengo este usuario, este resource, este público, este prueba y este include, también es parte de los recursos y están todos en la raíz, solamente que están estructurados nomás en carpeta. Por ejemplo, si yo entro en un usuario, yo vengo ahí que yo tengo multimoneda y RRHH. Si entro en multimoneda, yo tengo ahí ABM. Son todos carpetas, están un poquito estructurados nomás en carpetas para que se pueda ubicar mejor los elementos. Y ahí yo tengo todos estos archivos que son XHTML, que son los XHTML de mi aplicación. Todos ellos sin compilar, así como yo los tengo en el editor, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los elementos que ustedes tienen que saber. Los componentes web o los recursos web se tiran. Cuando se hace el despliegue, se tiran directamente en la raíz del paquete WAR. Aquí, en la raíz del paquete WAR se tira. Y ustedes eso no saben, y ustedes eso no ven, porque aquí con el Eclipse pues, es una herramienta muy automatizada, ¿verdad? Que muchas veces para hacer cosas así un poquito más refinadas ya no nos sirve. Entonces aquí yo le doy, al darle Start, él automáticamente va a llevar eso allá, pero él sabe exactamente dónde llevar todos estos recursos y cómo llevar, ¿verdad? Y así cada entorno de desarrollo. Muy bien. Por otro lado, vamos a controlar un poco la hora porque no quiero exagerar demasiado con... No dice acá el tiempo de... Bueno, pero ya prácticamente ya tenemos que ir cerrando porque... nos dice acá, por otro lado, dentro de este empaquetado WAR, tienen que estar, por supuesto, las clases del proyecto. Pero esas clases van dentro de una estructura bien escondida al cual ningún usuario desde afuera, desde la página web, puede o tiene acceso. Entonces, aquí dentro del paquete WAR va a haber una estructura, o sea, va a haber una carpeta que es una carpeta que exactamente tiene que tener ese nombre, incluso respetando las mayúsculas o minúsculas, ¿verdad? En este caso las mayúsculas, ¿verdad? Y dentro de este webinf, otra vez, tiene que volver a haber una subcarpeta que se llaman clases. Y dentro de estas clases, vamos a ver si puedo hacer con una anotación. La vez pasada ya vimos que eso no se podía. Bueno, y dentro de esta clase es donde van a ir
todos los puntos class organizados en paquetes. O sea, mientras nosotros en el entorno de desarrollo, aquí, trabajamos con los códigos fuentes directamente aquí, básicamente serían la raíz, ¿verdad? La raíz del proyecto, ya tenemos el SRC y ahí ya están todos nuestros paquetes. Esto, si yo llevase así mismo en esta misma estructura al servidor web y quisiese ejecutar, esto no iba a funcionar. Porque las clases dentro de un proyecto web tienen que estar protegidas. Nadie, ningún usuario, ningún hacker, ninguna persona con mala intención tiene que poder acceder a él. Entonces, por eso es que para protegerlo, se coloca, cuando se va a hacer el despliegue, se coloca dentro aquí yo estoy otra vez en mi servidor, dentro de esta carpeta webinf, que como ya les comenté, tiene que tener ese nombre, y otra vez dentro de la carpeta clases, que también tiene que tener ese nombre, aquí también tiene que tener ese nombre, y así mismo respetando las minúsculas. Tiene que respetar las minúsculas. Entonces, así él se va encapsulado, así se encapsula el paquete, ¿verdad? Entonces, a ver otra vez aquí. Entonces, dentro de este clases están organizados los paquetes. Ahora, como ustedes saben, los paquetes, las clases que van a ser requeridas dentro de nuestra aplicación muchas veces dependen de otras clases que yo tenga y que lo utilice como recursos de terceros, como recursos externos a mi aplicación. O sea que son clases que yo no los creo, pero que yo los importo para utilizarlo dentro de mi aplicación. Y que generalmente se encuentran dentro de librerías .jar. Las librerías .jar, como ustedes saben, finalmente otra vez son clases que se encapsulan dentro de un archivo comprimido con extensión .jar, ¿verdad? Pero ¿qué hay dentro de esos archivos .jar? Clases Java, que yo estoy referenciando o que yo estoy utilizando y de las cuales depende mi aplicación. Entonces, todas las librerías, todas las clases que se encuentran dentro de librerías y que yo necesito dentro de mi aplicación, si yo quiero que solo mi aplicación tenga acceso a esas librerías, entonces eso yo los tengo que estructurar dentro aquí dentro de una carpeta que se llama lib. Dentro de esta carpeta lib van a ir todos los asterisco.jar directamente. Cuando digo directamente, lo que quiero decir es que no se organizan en sus carpetas otra vez. Fíjense que aquí en el Eclipse, ¿cuáles vendrían a ser esas librerías? Fíjense que aquí, si yo cierro yo aquí tengo, por un lado tengo mi Willfly, que viene a ser una biblioteca. ¿Por qué Willfly es una biblioteca? Porque hablamos de biblioteca cuando ya se agrupan una serie de archivos .jars que se necesitan en la aplicación. Entonces, esta biblioteca está compuesta de varios jars. Fíjense todos los jars que están dentro de esta biblioteca que necesita utilizar mi aplicación. Por eso hablamos de una biblioteca. Pero como esta biblioteca, la cual contiene estos archivos .jars, ya forman parte del runtime del JBoss, o sea, del Willfly en este caso, yo ya no necesito referenciarlas, estas librerías, estas bibliotecas dentro de mi carpeta lib, porque esas librerías ya están dentro del servidor de aplicaciones, ya forman parte del runtime, por eso no necesito agregarlas. La misma cosa con este JRE System Library, que vendría a ser la biblioteca que contienen todos los jars del Java 8, y yo tengo todo acá. Tampoco necesito referenciarlas porque eso también ya está, digamos, incluida como parte incluso del sistema operativo ya, porque eso ya forma parte ya de la instalación del Java ya. Entonces,
eso ya está en la ruta, eso ya está en el class path. Cualquier aplicación que va a ejecutar Java ya le va a ver a esa librería. Entonces yo ya no necesito referenciar eso dentro de mi proyecto. Pero aquí yo tengo como ejemplo algunas librerías que sí forman parte solo de este proyecto, ¿ok? Si ustedes observan y hacen una comparación con su proyecto de biblioteca, y ustedes recordarán que este primeface.jar era que le habíamos añadido de manera manual, o sea, nosotros le habíamos añadido eso al proyecto. Entonces, esas librerías que nosotros le incorporamos a nuestro proyecto para que él pueda trabajar y que son propias ya de nuestro proyecto, esas librerías sí tienen que ir a parar en esta carpeta lib, la cual también tiene que tener ese nombre .lib. Entonces, si ustedes observan acá nuestro servidor, vamos a ver aquí que en el webinf yo tengo el classes y tengo el lib. Estos dos nombres son carpetas, digamos, especiales, porque lo que van allí son especiales. Aquí van las clases y aquí van los .jars. Entonces, si yo entro aquí, yo veo que aquí están los .jars. Entonces, yo puedo crear un proyecto manual, Java, completamente manualmente, así como, o sea, si yo entiendo cómo tiene que ser el empaquetado del WAR, yo puedo hacer que cualquier entorno de desarrollo, si me falla algo, si no funciona algo, yo puedo hacer verificar cualquier error controlando que esta estructura del proyecto esté bien. Porque a veces el error que se imprime aquí como tenemos un error, ¿verdad? No dice claramente cuál es el error. Y muchas veces ese error, a veces dice falta un archivo, dice. Ustedes vienen acá en su proyecto, ustedes ven, pero acá está el archivo. Pero no, este es el lugar que a él le interesa saber si está o no está. A él lo que le interesa saber es lo que ustedes tienen en el servidor. Y a veces el entorno de desarrollo no hace bien el despliegue y por eso no lleva bien el dato en el servidor. Entonces, ese vendría a ser el empaquetado. Ahora, ustedes dentro de su proyecto de biblioteca también pueden almacenar cualquier cosa que ustedes quieran, cualquier recurso web que ustedes quieran y el cual quieren proteger para que ningún usuario, ningún hacker o persona malintencionada pueda acceder a ese recurso. Por ejemplo, si yo coloco todo lo que yo coloque en la raíz, que vendría a ser esto, todo lo que está en la raíz, el usuario va a poder acceder. Porque ustedes le van a dar a su usuario una ruta, ¿verdad? Localhost // 8080 / biblioteca web / y a partir de allí van las páginas. Y todas esas páginas que están aquí accesibles, todas esas páginas pueden ser accedidas por cualquier usuario. Pero sin embargo, si ustedes dentro de su aplicación tienen un archivo, un recurso o incluso una página también que quieren proteger para que nadie pueda acceder a eso, ustedes pueden colocar eso aquí dentro del webinf. Aquí, por ejemplo, yo coloqué los templates. Los templates, o sea, el template en este caso viene a ser el mismo template que ustedes ya conocen, que ustedes ya utilizaron, ya hicieron en el caso del template para organizar la parte del top, del sidebar y del menú del centro, ¿verdad? Si ustedes quieren proteger algo, entonces ustedes pueden colocarlo allí. Además de eso, ¿qué más es necesario para que nuestro servidor pueda entender que se trata de una aplicación web? Ustedes necesitan tener dentro de su empaquetado .war, necesitan tener un archivo como mínimo, ¿verdad? Un único archivo que tiene que tener este nombre, web.xml. Este archivo es el que dicta la configuración de la aplicación web. O si ustedes van a estar utilizando un framework o una librería, como en este caso es del JSF, ahí se tiene que configurar eso. Dentro del web XML se tiene que configurar. Y después, cualquier otra información, cualquier otro archivo que vaya a estar, como en este caso también dentro de esa estructura,
es, digamos, simplemente información adicional que es requerida por los otros frameworks que se están utilizando dentro de la aplicación. Por ejemplo, aquí ustedes saben que este face config, si mi aplicación no utiliza el framework JSF, este face config no es necesario. Este face config es necesario porque yo estoy utilizando JSF. Y donde yo le digo a la aplicación web o cómo el servidor sabe que yo utilizo JSF, porque aquí dentro del web XML, voy a abrir esto con un notepad nomás, aquí dentro de este archivo, ustedes configuran eso. A ver, aquí, este es del, a ver, aquí realmente no tengo configurado, pero en el proyecto de biblioteca, vamos a ver acá nuestro proyecto de biblioteca. No tengo el proyecto de biblioteca, pero en el proyecto de biblioteca, tengo el documento acá, vamos a buscar acá, web.xml. Acá ustedes tienen mapeado, o sea, primeramente acá ustedes tienen con esta anotación, ustedes le dicen a la aplicación web que ustedes van a utilizar JSF. Por supuesto, todo en Java comienza con una clase. O sea que hay un punto de entrada principal siempre dentro de toda aplicación, incluso si es una aplicación web. Entonces, aquí ustedes le colocan este face servlet y aquí ustedes le colocan cuál es la clase que va a controlar ese framework, que es el punto de entrada de ese framework, y ahí el proyecto o la aplicación web, o sea, el servidor, él sabe que este proyecto web está estructurado en un formato de framework JSF. Si ustedes van a utilizar otro framework, seguramente aquí van a tener otro nombre y aquí van a tener otra clase. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar, aquí yo tengo otro proyecto, yo voy a abrir un proyecto web.xml aquí, en donde yo estoy utilizando, por ejemplo, el Struts, que es otro framework. Y aquí por ejemplo, él tiene el Strut 2 y él tiene cuál es la clase, que es el punto de entrada de la aplicación, ¿verdad? Entonces, toda la configuración que cambia el comportamiento de cómo va a funcionar la aplicación web, todo eso se define dentro de este archivo web.xml. O sea, este es imprescindible. No puede existir un archivo, un proyecto web sin esta estructura, ¿verdad? Para terminar, y después quiero ver si tienen alguna pregunta que hacer. Para terminar, quiero comentarles que la forma como ustedes están creando su proyecto hoy en día está bien para un proyecto pequeño, ¿ok? Está bien para un proyecto pequeño. Pero la verdad de las cosas es que cuando ustedes van a crear cualquier proyecto, muy difícilmente van a crear proyectos de esa envergadura del sistema de biblioteca. Ustedes crearon un proyecto, están creando un proyecto que tiene como máximo, tiene 6 casos de uso, máximo. Pero la verdad es que cuando ustedes crean proyectos, a veces se pierde el control de la cantidad de proyectos que ustedes crean. O sea, se crean una infinidad, primero de funcionalidades y después de diferentes tipos de componentes que ustedes van creando dentro del proyecto. Entonces ustedes tienen que aprender a trabajar de manera organizada y de manera estructurada, de tal forma que la aplicación pueda crecer sin complicarle la vida a ustedes.
y de tal forma que cada parte de la aplicación pueda crecer en un estilo o en un formato de que lo que ustedes van creando, la infinidad de archivos que ustedes van creando, tenga la menor, digamos, interferencia con los archivos que ya existen o con los nuevos archivos que se puedan crear el día de mañana. Entonces tienen que saber, cómo se dice, desacoplar una cosa de la otra. Tienen que hacer que cada función que ustedes vayan a crear funcione, o sea, trabaje de manera completamente independiente sin necesitar de otros componentes que ustedes ya tienen. Y no sé cómo fue la introducción de Java en semestres anteriores de ustedes en cuanto a la programación orientada a objetos, pero cuando ustedes van a trabajar con este tipo de aplicaciones, ustedes todo lo que tienen que hacer es crear clases, y esas clases tienen que aprender a conectarse entre sí, pero sin depender unas de otras, para no crear esa dependencia. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo, y por eso abrí este proyecto de recursos humanos, justamente para que ustedes vean que ustedes en el proyecto que hoy están creando, hoy tenemos solamente aquí en el proyecto biblioteca de JB, tienen ustedes solamente una carpeta fuente. Una carpeta fuente nomás tienen, ¿verdad? Voy a colocar acá. A ver, me bloqueó para acá. Y viene close. Ok, me bloqueó aquí. ¿Alguno de ustedes sigue viendo este mapa mental? Si me dan un toque, por favor. El que compartió antes, profe. Sí. Yo sigo viendo con las actualizaciones, profe, que hiciste ahí ahora. Solo que no podemos editar nosotros. No se puede editar, sí. Yo creo que esto, bueno, me dio un error, probablemente porque se deslogueó porque yo estoy con un usuario que me crearon en la facultad y seguramente por ahí él quiso acceder con este y no sé, pero bueno, vamos a dejarle nomás este ahí. Ya estamos terminando luego. Voy a anotar acá. Aquí justamente tengo anotado luego. Bueno, ustedes cuando van a trabajar con Java, ya estamos terminando. Esto yo voy a ver después de pasar también allá. Cuando van a trabajar con Java, ustedes, las clases, ¿dónde generan? Las clases ustedes generan dentro de las carpetas fuentes, de los source folder. Los source folder son los contenedores para nuestros paquetes y clases. Entonces, nadie te dice o nadie te explica, ¿verdad?, que vos podés crear varios source folders. Y si vos ves esa opción ahí en el Eclipse, vos decís, ¿para qué está eso en el Eclipse, verdad? Si yo dentro del EJB módulo yo puedo crear todo, ¿verdad? La verdad es que esa no es la manera correcta de trabajar. A modo didáctico, nosotros estamos viendo ahora que todo lo que estamos haciendo allí, estamos haciendo dentro del EJB módulo. Pero la verdad es que ustedes tienen que aprender a crear carpetas fuente para cada finalidad que va a tener su aplicación. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos, en este caso, que ustedes empiezan a trabajar con Java y empiezan a crear un sistema de recursos humanos. Porque esto que ustedes van a aprender, o sea, esto que ustedes van a aprender y si lo aplican, ¿verdad?, va a hablar muy bien de ustedes cuando ustedes entran a trabajar en un lugar o cuando alguien ve el código o el proyecto que ustedes crearon, ¿verdad? Entonces ustedes ven que dentro del proyecto de recursos humanos ustedes van a necesitar varios tipos de funcionalidades. Está el sistema de recursos humanos en sí, que ustedes saben que tiene que tener el ABM de funcionario, tiene que tener el ABM de los cargos y todo lo que está relacionado al recurso humano en sí. Pero cuando ustedes van a crear una aplicación, por ejemplo, si ustedes
si el sistema de recursos humanos que ustedes van a crear, por ejemplo, va a permitir pagarle al funcionario en diferentes monedas, a uno le va a permitir pagar en dólar y a otro le tiene que permitir pagar en guaraní, porque ustedes saben cómo es acá en el centro, ¿verdad? Algunos ganan en dólar, algunos en guaraní. Entonces ahí a ustedes ya se les tiene que prender la lamparita. O sea, ustedes ya tienen que idear que esa parte de la funcionalidad, la parte de la multimoneda, ya no es algo que es específico del sistema de recursos humanos. Entonces, ahí ustedes ya tienen que aprender a desacoplar. Entonces, es lo mismo cuando ustedes van a crear un sistema de stock o un sistema de facturación. Ustedes, cuando ven una propaganda de un sistema, ustedes siempre ven que dice, por ejemplo, sistema de control de stock y facturación. Stock y facturación, dice, ya son dos cosas diferentes. Entonces, por un lado está el stock y por otro lado está la facturación. Y dentro de la facturación o dentro del stock, ustedes pueden tener otra vez multimoneda, multidepósito, multiusuario y así, ¿verdad? Multicajero, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que, cada una de esas cositas, ustedes tienen que separar. Y para separar se usan justamente esos source folders. Y eso es lo que me permite, por un lado, es desacoplar, o sea, separar una cosa de otra, no hacerla interligada, de tal forma que cuando yo tenga que hacer una modificación, tenga que hacer un mantenimiento, lo que yo haga en ese código no afecte lo que yo ya tenga o ya haya creado anteriormente. Y también me da cierta modularidad para que cuando yo necesite ese paquete o ese conjunto de clases en otro proyecto, yo pueda extraerla fácilmente de donde yo creé y llevarla al otro proyecto sin tener ningún tipo de problemas o dificultades. Entonces, ustedes ven que aquí, por ejemplo, claramente se creó dentro del sistema de recursos humanos un proyecto, dentro del proyecto web, perdón, dentro del proyecto de JB, se creó una carpeta fuente. Yo no sé si ustedes ven aquí en la grabación, ¿verdad? En el video, ¿verdad? Que hay una diferencia entre este icono que está acá y este icono que está acá. Este icono que está ahora marcado, este ya es el paquete ya. Este ya es el paquete ya en sí. Pero este que está aquí es un source folder. Es una carpeta fuente, como el EJB module. Entonces, se separa para qué? Para que en el caso del día de mañana, primero para todo eso que yo le dije, ¿verdad? Y después para que en el caso del día de mañana yo cree otro sistema, yo pueda tener ya una base de varias funcionalidades que yo ya tengo implementada y yo pueda copiarla, no copiarla, sino que pueda referenciarla rápidamente en el nuevo proyecto y no estar recreando todo otra vez, ¿verdad? Porque muy seguramente ustedes van a trabajar, si van a crear otro proyecto, van a trabajar en este mismo lugar, van a grabar sus datos en el HIT y no van a querer tener copias. O sea, no van a querer tener acá EJB multimoneda, tener aquí moneda para acá y después tienen otro proyecto y ahí tienen duplicado esto. Eso es la forma más antigua de trabajar porque ustedes, lo ideal sería que si ustedes modifican algo acá, eso ya se modifique en todos los proyectos donde ustedes están trabajando con esa arquitectura, ¿verdad? Entonces, tener un solo módulo de multimoneda para todas las aplicaciones que yo estoy creando. Entonces, se tiene que separar todito. Aquí, por ejemplo, se separa, por ejemplo, la parte del módulo general, ¿verdad? Donde están sus entidades y donde están su sesión. Aquí, por ejemplo, hay un módulo específico que es exclusivamente para la parte de recursos humanos y aquí hay una parte infra que es para la parte general que se puede requerir en la aplicación. Y esto, si ustedes están trabajando con el Eclipse trabaja de esta manera. Si ustedes, todos los entornos de desarrollo tienen para trabajar así, pero nadie lo utiliza, ¿verdad? Pero la verdad, si ustedes van a trabajar con cualquier proyecto en Java, tienen que acostumbrarse a trabajar de esta manera. Y si ustedes le dan clic derecho acá y se van en propiedades, aquí, se van en propiedades, van a ver que aquí en source vendría a ser fuente, ¿verdad? Ahí van a ver que ustedes tienen todos
los diferentes tipos, perdón, las diferentes carpetas fuentes donde están todas mis clases en la aplicación. Y esa subdivisión no solamente se aplica a los EJBs, sino como ustedes pueden ver aquí, se aplica también al proyecto web. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen el proyecto web, ustedes tienen el SRC, que tiene varias clases. Incluso les comento que aquí ustedes pueden ver que esto es todito del GitHub. O sea que yo puedo, gracias a este esquema de carpetas fuentes, yo puedo incorporar rápidamente dentro de mi proyecto cosas que ya están por ahí deambulando en internet. Esto, por ejemplo, es un proyecto de las Admin Faces que yo así mismo bajé dentro para no mezclar con todo lo que yo ya tenía. Yo creé una carpeta, o sea, en realidad ese utilicé como base luego, ¿verdad? Y todo lo que es de ese proyecto está solamente dentro de este y no se mezcla con todo lo otro que yo estoy creando. No se mezcla. Entonces, es totalmente independiente. Y esto en cuanto a las clases. Pero en cuanto a los recursos, ustedes van a ver aquí que en cuanto a los recursos, se hace exactamente lo mismo. O sea que ahora mismo, si ustedes miran su proyecto de biblioteca, ustedes van a ver que ustedes tienen ahí un web content nomás. Y ahí está todito. Ahí está todito lo que ustedes necesitan. Pero si ustedes van a crear un proyecto un poquito más grande que el de biblioteca, ustedes ya van a tener que aprender a crear carpetas de recursos webs para cada componente independiente que van a crear también dentro de su aplicación. Entonces aquí ustedes tienen otro que es Web Content Agenda, que es un proyecto de agenda luego que también creo que no recuerdo bien, pero creo que esto se bajó de internet también y se adaptó, pero esto no está mezclado con lo otro que está ahí. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para que nuestra aplicación mantenga su estabilidad, porque ustedes más que nadie seguramente saben que en cuanto a lo que es aplicaciones, uno corrige algo y cuando corrigió algo, 10 cosas empezaron a fallar después de una modificación que uno hizo, ¿verdad? Y eso porque no trabajó, no estructuró su proyecto de manera independiente y modular, como yo les mostré aquí, ¿verdad?